Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 7. Está conformado por Carlos Julián Corona Chompanzi, Estefan Ivón González Hernández, Alejandro Junior Paredes Martínez, Cristiano Mar Netzagua Lahuatzi y su servidora Ciclalia Mancia Coamatzi Xochitiotzi. El tema que les vamos a presentar es ¿por qué ciertas manifestaciones estéticas o artísticas predominan y emergen en mi cultura? El objetivo de esta exposición es darle respuesta a la pregunta ¿por qué ciertas manifestaciones estéticas o artísticas predominan y emergen en mi cultura? Cultura es un conjunto de objetos, instrumentos, técnicas, conocimientos, creencias, ideas, valores y modos de una sociedad. Es un diseño general de la vida colectiva. Por lo tanto, la cultura tiene un carácter universal, porque todas las poblaciones humanas tienen cultura. Así, esta se convierte en una conquista generalizada o universal del género Homo. También se puede llamar identidad nacional. Se trata de la sensación colectiva de pertenencia a un conjunto humano, por lo general identificado con un gentilicio específico o una nacionalidad. Se refleja a través de tradición, la religiosidad y el misticismo, la educación, la afectividad, la empatía, la infancia, el patriotismo, el arte, etc. La contracultura. La contracultura es un paradigma que nos permite comprender el devenir de expresiones culturales alternativas a un sistema. Es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Incluye manifestaciones artísticas, científicas, sociales, fisiológicas, económicas y políticas, contrarias o diferentes a la cultura oficial, a la cultura del sistema. Es una forma específica de ver la realidad, establece límite a lo hegemónico, formula interrogantes, introduce enigmas en lo imaginario social. La contracultura ha estado presente desde la antigüedad. Se puede encontrar mucha gente joven influida por el hedoísmo hippie. Un ejemplo de la contracultura son las tribus urbanas, como rockstar, punks, skinks, etc. Esto se debe a las formas jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporciona. La cultura tiene un carácter universal. Es una de las características que definen a la cultura. La cultura es el conjunto de objetos, instrumentos, técnicas, conocimientos, creencias, ideas, valores y modos de una sociedad. La cultura universal son los elementos de la cultura, la sociedad, el lenguaje, el comportamiento y la mente. Es un diseño general de la vida colectiva, por lo tanto, la cultura tiene un carácter universal, porque todas las poblaciones humanas tienen culturas. Así éstas se convierten en una conquista generalizada. La cultura es aprendida. Es otra de las características de la cultura, que siempre es aprendida. Es diferente del término naturaleza. La cultura, además de ser valores y creencias, también supone la conducta y las costumbres. Por lo tanto, la persona que está aprendiendo la cultura inconscientemente la está adquiriendo mediante la observación de sus iguales o mayores. La cultura es aprendida desde que nacemos. Nadie nace siendo culto. Es un proceso de aprendizaje que nunca termina, en el que influye el entorno familiar o social en el que se encuentre la persona. Por ejemplo, no es un hecho cultural el hecho de comer o beber determinados alimentos. Lo que identifica una cultura es que sus características, sus rasgos o sus elementos son aprendidos. Lo importante del aprendizaje cultural es el carácter simbólico que le damos. La cultura posee un carácter simbólico, es un signo que no tiene relación necesaria o natural, sino convencional. Los sistemas simbólicos del ser humano suele ser el lenguaje, una bandera de una nación y la importancia que tú le des como persona a un objeto o a una situación. ¿Cómo surge la subcultura? La subcultura es para definir un grupo de personas que tienen diferentes formas de pensar, como sus creencias y comportamientos que los diferencia dentro de la cultura dominante, que forman parte.
La subcultura surge por estética, política, religión o de personas con diferentes preferencias sexuales. Y otra es la combinación. Se define por su oposición o valores de la cultura dominante a la que forman parte. La subcultura tiene varios temas. Contracultura. Son las subculturas que son desafiantes con el núcleo o cultura dominante, por ejemplo, narcos, delincuentes y grupos terroristas. Polaridad cultural. Se basa en el carácter adoptivo, es una característica cultural y no otra, y esta permite a una sección de la población sobrevivir en su medio ambiente, por ejemplo, el enamoramiento o ritos fúnebres. Cultura cambiante. La cultura cambiante es porque la sociedad cambia y se está renovando constantemente. Cualquier rasgo que sea disfuncional puede ser sustituido o ser ignorado. ¿Por qué ciertas manifestaciones estéticas o artísticas predominan y emergen en mi cultura? Tienen características que se pueden complementar unas con otras, ya que son instrumentos aprendibles, adaptables y de carácter normativo y cambiante. Emergen de diferentes manifestaciones artísticas unidas por un solo concepto, dependiendo de si es una expresión artística o artesanal, es el valor que se les da. Puede que la mayoría de las personas se identifiquen con ciertos movimientos en la sociedad, por lo cual lo hace popular, ya que a quien no le gusta tener cosas con las que se identifique, y aquellas que son las más afortunadas son las que pueden realizarse representaciones artísticas y culturales, que representan no solamente lo que está pasando, sino que también puede llegar a un punto en el que se representan lo que siempre va a pasar en la sociedad, y es lo que las convierte en clásicos. ¿Por qué el retrato de Dorian Gray es un clásico? ¿Por qué Don Quijote de la Mancha es un clásico? Son obras que han formado algo que siempre se repite en la sociedad.